Hace un tiempo recibimos aquí en estudios al consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni, hablando de la presentación del libro Emergencia Cultural y Transformación Educativa, elaborado precisamente por el equipo de representación docente en la ANEP. Posteriormente, un gran amigo, el doctor Pedro Russi, se interesaba por este material que fue presentado en Paysandú, así como en otros lugares. Poco después ocurrió un suceso aquí en Montevideo que ameritó que Mazzoni advirtiera que una inspectora le había impedido participar en una actividad en la que también se presentaría esta publicación y se analizaría su contenido. La dirección del instituto informó que la inspectora de institutos y liceos le comunicó verbalmente que no se podría realizar la actividad, lo cual no correspondería por un tema de jerarquía, ya vamos a estar viendo. El 11 de este mes, Mazzoni planteó el tema en el CODICEN, donde la directora general de secundaria, Virginia Carceres, informó que compartía el criterio de la inspectora y consideraba inconveniente que concurriera al liceo. La misma postura adoptaron los restantes consejeros del CODICEN, designados por el Poder Ejecutivo, Juan Gavito Soboli y Dora Graziano. El único voto en contra, además del de Mazzoni, obviamente, fue el de la otra representante de los docentes, Daisy Iglesias. Para hablar de este tema, y no solo de este tema, estamos una vez más con Julián Mazzoni. Gracias por acompañarnos. Buenos días, y una aclaración: la directora general de secundaria es Jennifer Cherro, sí. Y aclarar también que no llegó a votarse. Se dio una discusión, hubo un pronunciamiento. En los hechos fue. En los hechos. Es decir, no hay una resolución administrativa que uno pueda recurrir. O sea que es peor. Bueno, es peor y es mejor. Digamos, yo espero que hoy hay sesión, espero que esto se aclare y espero que claramente quede establecido que no corresponde lo que hicieron. No he ido, yo creo que tengo derecho a ir, pero no he querido ir para no poner en riesgo y violentar un poco la situación de la dirección del liceo y demás. Y creo que en el ámbito del CODICEN capaz que se pueda arreglar. Así que yo hoy espero que en el ámbito del intercambio que mantengo con los otros consejeros se pueda resolver. Que es bueno, ¿no? En líneas generales. Sí, es bueno, pero si pasan estas cosas ya deja de ser bueno. A mí esto me ha resultado... Yo cuando llevé el tema... Te explico un poco. La primera reacción fue, bueno, no le hago caso a la inspectora porque no tiene ningún derecho a plantear esto, yo voy a ir igual. Por un tema de jerarquías, claro, como decíamos. Digamos, el consejero del CODICEN es la máxima autoridad de la ANEP. Los consejeros, bueno, obviamente que hay 3 que son designados por el gobierno, con venia del Senado, y después estamos los 2 que hemos sido electos. Pero tenemos el mismo rango, con una distinción para quien preside, porque preside. Claro. Pero no hay otras diferencias. Así que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y yo creo que esto me está coartando el ejercicio de los derechos y deberes que tengo. Ahora, yo creo que hubo un error de apreciación de los demás consejeros que espero volver a discutirlo en el día de hoy. Por eso que te digo, porque no hay una resolución formal, escrita y firmada como corresponde por la presidenta. Ahora, ¿qué está en el centro de esta discusión? Porque, mira, sí, vamos a escuchar apenas un tramo de algo que hoy compartíamos del presidente, pero refiriéndose a otro tema, pero nos parece elocuente. Y no hay varita mágica, Hay que estar arriba de las cosas. Hay que exigir, hay que optimizar, hay que trabajar, hay que dialogar, hay que discutir y hay que ponerse de acuerdo. Bueno, parece que viene el caso. Hay que discutir y ponerse de acuerdo. Bueno, esperemos que le hagan caso al presidente de la República los consejeros que no compartieron la posibilidad de realizar esta actividad. Insisto, no hay una resolución. En caso de que persistan, yo voy a solicitar que exista esa resolución y que sea firmada como corresponde para después poder tomar las medidas que tienen que ver con la parte jurídica, digamos, o formal del asunto. Espero que no llegara a eso.
Pero vos me decís, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que lo que hay detrás de todo esto es la endeblez de la transformación educativa, que no resiste crítica. Tú ya te referías a cuando hablamos de la presentación. Fíjate que aportar el punto de vista de Roberto Marcarián, que estuvo con nosotros, de Gustavo Espinosa, que es uno de los más destacados literatos uruguayos de este momento, de Claudio Invernici, que en realidad reflexiona sobre los temas de la cultura más que sobre la propia transformación educativa. Después hay opiniones de docentes, como el caso de Fernanda Alanís, de Virginia García Montecoral, Andrés Olivetti, Cecilia Mansioni y Rosana Cortazo, que son reflexiones interesantes. Justamente el conjunto de los docentes de este liceo entendió que estaba bueno que en el ámbito de la coordinación de centro, que está establecida, digamos, como una parte importante del trabajo de los docentes, estaba bueno hacer esta discusión. Y esta discusión es parte de ese intercambio democrático. Claro que en el caso de la educación pública que depende de ANEP, no hubo ese ámbito, porque como tú sabes, esto fue impuesto de manera vertical en contra de la opinión de las asambleas técnico-docentes, de los sindicatos y por lo y de los estudiantes, aclaremos, porque cada vez que los estudiantes intentaron participar fueron desalojados de los centros que ocuparon en vez de ir las autoridades a conversar con ellos, que a mí me parece que hubiera sido lo mejor. Obviamente quien habla sí fue, pero en última instancia ya estaban los procedimientos para desalojar las instituciones educativas, en algunos casos con mucho aparato, como el caso del Liceo Zorrilla, por ejemplo, claro, donde había una presencia muy fuerte que daba la sensación de que en cualquier momento podía explotar un ámbito represivo duro que nosotros lo mencionábamos, fue desmedido y hasta ridículo. En parte sí, pero es ridículo hasta que no se transforme en trágico. Claro, exacto. Es decir, ahí digamos, la inclinación para lo ridículo y lo trágico, estás en el filo de la navaja, ¿no? Entonces, frente a todo esto, a mí me parece que también es contradictorio con uno de los supuestos teóricos de la transformación educativa, que es la autonomía de los centros. Aquí el centro decide que está bueno hablar de este tema, que está bueno que vaya el consejero, quien habla, digamos, a hablar de este tema. Yo avisé que iba a ir en compañía de Fernanda Alanís, que integra la Secretaría y además es una de las autoras de este texto, pero bueno, fue coartada esta posibilidad. Insisto, hoy esperemos que podamos salir. Ahora, suena una especie de moderno Fahrenheit esto, ¿no? De quema de libros. En realidad, sí, claro que sí. Efectivamente, porque de alguna manera que no se pueda tratar, insisto, un libro que son personalidades pedagógicas y culturales importantes de nuestro país. Sin duda. Es decir, vos decís que vas a censurar a Gustavo Espinosa y se armará un escándalo, ¿no? O que Roberto Marcarián no puede opinar de matemáticas, porque en realidad el artículo de Marcarián está hablando, está bien, en el contexto de lo que está pasando en el ámbito de la educación. Sí, es un capítulo muy potente, además. Claro, digo, y después, obviamente está en la parte docente, que tiene una crítica más afinada sobre el propio proceso, pero es una combinación de opiniones, y obviamente, de alguna manera, refleja lo que nosotros venimos pensando, pero no con una línea única, digamos. Aquí hay un montón de aportes que son para que se discutan. Y justamente es eso lo que se supone que iba a ser la coordinación de este centro educativo, y que fue... es decir, yo creo que podía haber ido, ¿sabes? Yo podía haber dicho, mire, inspectora, a mí no me importa lo que usted opine, no tiene derecho voy a ir. Creo que capaz que ahí no hubiera pasado nada, probablemente. Pero a mí me pareció que requería que el Consejo Directivo Central le dijera a la inspectora lo que no podía hacer. Y sin embargo no fue así. Yo creo que ahí está el error, porque acá no hay consejeros
electos por un lado y consejeros designados por el Poder Ejecutivo por otro, en el sentido de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por lo tanto no hay que distinguir. Yo decía en el inicio que íbamos a hablar de este tema y no solo de este tema, No, claro. porque también se estuvo trabajando recientemente en lo que es la situación que se vive en centros educativos con respecto a la violencia en los centros educativos o la seguridad o inseguridad en los centros educativos, y parece que tiene un lazo indisoluble estos temas. Unas cosas traen las otras. Sí, y vos sabés que mientras escuchaba a Natalia, anteriormente, mientras estaba esperando ahí, estaba pensando una cosa que tiene que ver con esto y que tiene que ver con las Naciones Unidas, y es lo siguiente. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó un grupo de alto nivel para discutir la situación de la profesión docente y hacer una serie de recomendaciones. Hay 59 recomendaciones, de las cuales yo creo no podrá haber matices y demás, pero hay algunas que son centrales. Por ejemplo, es central la necesidad de asegurar la salud y la seguridad de los docentes que trabajan en todo el mundo. En el Uruguay no se está garantizando. Y esto se trató el lunes pasado en una bipartita entre la CCEU y el Consejo Directivo Central, que bueno, costó un poco llegar a algunos acuerdos. Lo que se quedó es por un tiempo, una semana más de cuarto intermedio y volver a encontrar mecanismos para pero un poco lo de Guterres y este grupo es muy importante, y yo coincidía también en que las Naciones Unidas, su vigencia está de alguna manera cuestionada por la realidad. Bueno, en este caso yo creo que hay un aporte importante que los gobiernos que integran las Naciones Unidas tendrían que considerar. También habla de la participación de los docentes en la elaboración de las políticas educativas, del respeto a sus organizaciones sindicales y de un presupuesto mínimo del 6% del PBI para la educación en los estados de todo el mundo, como mínimo. Entonces, volviendo ahora a lo que vos me planteabas, estas cosas no se están cumpliendo en Uruguay. Hay un malestar importante por la forma en que se impuso la transformación educativa y todas las tareas de control que hace el sistema mediante una operación vertical, no solo con las inspecciones, que las inspecciones funcionan en ese sentido, sino también con otras figuras como los mentores, que es una figura nueva que no está prevista en el estatuto docente y que año a año, el año anterior y se le renovó, que es un aparato de control ideológico sobre el funcionamiento sobre la aplicación de la transformación educativa. Simultáneamente con esto se plantean esas otras cosas que vos decís. Hay problemas de violencia en los centros educativos, hay dificultades para encarar estos temas porque la falta de presupuesto genera que algunas figuras no docentes, pero importantes, profesionales que tienen que estar en los ámbitos educativos no están, y otras figuras, me refiero por ejemplo a psicólogos, psicomotricistas, algo se ha hecho en ese sentido, pero todavía es absolutamente insuficiente. Y después funcionarios de tipo administrativo y demás que tampoco están. Uno de los funcionarios fundamentales en este momento en los centros educativos de educación media, sobre todo, son los porteros. Además, los porteros históricamente eran grandes personalidades en el liceo, claro, porque nos conocían a todos, porque intercambiaban con ellos, si entraba alguien raro ya sabía y lo paraba. Y además, ese tipo de personajes generalmente también jugaban un papel educativo, porque a veces aconsejaban a los gurises cuando se raboneaban, todo ese tipo de cosas han desaparecido. Y bueno, obviamente, además, simultáneamente, tenemos un agravamiento de la situación de violencia en el ámbito de toda la sociedad, que no debe ser achacada a la educación, me parece a mí, aunque la educación tendrá su papel en todo esto. Así que sí que tenemos problemas importantes y que no son fáciles de resolver. Parafraseemos al
presidente de la República. No hay varita mágica, eso está claro. Y particularmente en materia educativa. A mí a veces me preguntan, ¿y qué hay que hacer? Bueno, yo digo eso siempre, no tenemos la solución. El problema es que para encontrar la solución, para diagnosticar y llegar a acuerdos, necesitas una amplia participación democrática, que no existió en todos estos 4 años y pico que lleva en las actuales mayoría del CODICEN, implementando una transformación educativa que ya estaba definida por EDUI 21 a mediados del periodo de gobierno anterior. En el año 18, en marzo del 18, hay un extenso reportaje a 4 integrantes de esa think tank que desapareció, planteando todo esto que se hizo. O sea, estaba organizado antes de que la gente participara y los docentes, que se hiciera un congreso de la educación, que hubiera consulta con las asambleas técnicos docentes, las organizaciones sindicales, los estudiantes y la familia. O sea, esto no estuvo, ya estaba resuelto, y recordemos que en ese think tank estaba el actual ministro, Da Silveira, el expresidente del CODICEN, Robert Silva, que fue el responsable político, digamos, básico de la ejecución, la actual directora de políticas educativas del CODICEN, la doctora Aristimuño. Ahí hay un eje de la transformación educativa político e ideológico, que es, digamos, quien llevó adelante la transformación contra viento y marea, contra la opinión de los docentes, y yo creo que contra toda buena procedimiento democrático. Cómo se van entroncando además los temas, ¿no? El tema de la falta de puestos laborales, la alimentación. Bueno, otro tema importantísimo, ¿no? La alimentación. Nosotros recorremos y nos encontramos con situaciones dramáticas en ese sentido, que se han ido paliando, que ahora se amplió la posibilidad, yo creo que lo comparto, pero todavía es insuficiente, de que el impuesto a primaria también alcance a los estudiantes de educación media básica. Hay que seguir en esa política. Y esto tiene que ver, como vos decís, se viene entroncando con esta discusión en torno a qué hacer con la infancia y la adolescencia en el país. Porque todo esto está obviamente absolutamente vinculado. Se requiere, por eso, una gran convocatoria a un Congreso Nacional de Educación, que si bien la Ley de Urgente Consideración no eliminó, sí eliminó la obligación que tenía el conjunto de la educación pública de convocarlo en cada uno de los periodos quinquenales donde las autoridades se van renovando. Eso no se hizo, porque obviamente no iba a resultar lo que EDUI 21 pensaba de esa convocatoria, y ya estaba resuelto previamente. Yo creo que ahora hay que pensar en ese tipo de soluciones para salir de la grave crisis que tiene la educación pública. Sin duda, y el diálogo una vez más vuelve a ser fundamental, porque hoy más temprano escuchábamos a una integrante del colectivo de madres y padres refiriéndose al tema de la alimentación durante los días de vacaciones. Y entonces uno se da cuenta cómo muchas veces se generan esas discusiones cuando hay, por ejemplo, un paro por alguna razón y se adjudica la falta de alimentación de ese día a los docentes. Pero luego las autoridades toman la decisión de suspender la alimentación en unas vacaciones, aduciendo algunas razones que allí este integrante del colectivo ponía en otro lugar. No quiero decir desmentía, porque puede sonar hasta muy fuerte, pero de alguna manera decía, bueno, esas no son las verdaderas razones que nosotros encontramos, ¿no? Bueno, esa polémica resolución se basa en lo que Primaria sostiene, que en las anteriores vacaciones fueron mucho menos de los niños que estaban previstos. Eso es real, eso fue así, pero de cualquier manera no correspondería dejar plenamente sin su alimentación a niños
concurren todos los días a los comedores y que realmente no tienen otra alternativa. Pero digo, sí, venimos en un montón de problemas. Tenemos otro. Ahora se va a imponer la transformación educativa en el bachillerato. El gobierno quiere cerrar diciendo que hizo todo lo que había prometido. Para hacer todo lo que prometió, tiene que usar lo que es quinto y sexto ahora para imponer en segundo y tercero de educación media superior su transformación. Pero tenemos un problema muy grave, y es que hay gente que pensaba egresar de bachillerato, sobre todo en la educación técnico-profesional, con títulos que estaban previstos en el plan anterior. Y ahora los van a obligar a meterse. Hicieron hasta quinto en el método anterior, digamos, en el plan anterior, y los quieren meter en sexto en un plan nuevo. Hay una gran movida de estudiantes de UTU en el sentido de que eso es inadmisible. Yo creo que también es inadmisible para secundaria, pero especialmente es para UTU. Hemos recibido estudiantes, hemos hablado con el director general de Educación Técnico Profesional, ha accedido a mantener en el plan a algunas de las carreras, pero no a todas. Todavía quedan dificultades y todavía no está la resolución definitiva. Hoy también lo conversaremos en la reunión del Consejo Directivo Central, pero esto es un problema muy serio, porque para muchos que iban a egresar con determinadas especialidades y títulos, y que eso ya en muchos casos estaba previsto que en las empresas donde trabajan o piensan trabajar los tomaran sobre esa base, le van a cambiar la vida. Ya no solo su plan de estudio, sino las posibilidades laborales que tenían. Hemos recibido estudiantes de informática que son aparentemente los más afectados, porque en los otros casos tenemos la esperanza, por lo que conversamos con el director general, que se resuelva, pero en los casos de informática el equipo docente de la UTU entiende que no es viable, y yo creo que ahí vamos a tener un conflicto importante, porque son intereses muy claros de los estudiantes que venían haciendo un esfuerzo para llegar a obtener determinadas especificidades en su formación, insisto, que además tienen inserción laboral próxima, y eso va a ser complicado. Julián Mazzoni, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Obvio que nos pasamos de tiempo, pero seguramente vamos a charlar próximamente y quedaremos expectantes a ver qué pasa en esta jornada. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar con la audiencia. En este intercambio que hacemos nosotros pretendemos llegar a la gente, y sé que lo hace por la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos. Liber se encarga de todos los piques habidos y por haber, y nos reencontramos mañana tempranito a las 6:30. Chau, chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.